Siga escuchando. De 9 a 12. De 9 a 12. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en de 9 a 12, son las 11 de la mañana con 11 minutos y con Juan Carlos Monroy. Claro que sí. Y los que no nos pueden ver y no están en radio, no nos pueden ver. Es bueno, está con nosotros aquí y los que nos pueden ver en Facebook, está Carlos Mesa. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto. Hola Mario, Juan Carlos, un gusto estar con ustedes. Fuera de la ronquera, muy bien. La ronquera inevitable porque, ¿Por qué uno se vuelve ronco? Porque habla. Por los discursos, claro. Los discursos además que tienes que hacerlos en un tono de voz muy alto y muy encendido. Pero digamos es parte de lo que le pasa a un candidato siempre en una campaña. Viniendo el cierre de campaña en Cochabamba, ¿no? Cochabamba. Acabo de llegar. ¿Qué tal estuvo? Muy bien, muy bien. Muy bien en general. Nuestros cierres de campaña han estado extraordinarios, tanto por la participación, por el número de personas que asisten, como por el entusiasmo, por la adhesión, porque tú ves ahí un sentimiento y una buena vibra extraordinarios. Yo creo que hay una sensación de que estamos en el umbral, en la puerta de un cambio histórico en el país, y creo que nosotros lo representamos en Comunidad Ciudadana. A ver, hace unos minutos estamos recordando con Juan Carlos estos días de 2013, ¿no? De 2003. De 2013. ¿3 o 13? 13, 3. Perdón. Qué días, ¿eh? Qué días. Yo recuerdo que hicimos un documental y tú escribiste el libro, Presidencia Sitiada, y en el documental que hicimos, pues, está ahí todo relatado. Qué días difíciles fueron, ¿no? Sí, sin duda, fueron unos días complicados, difíciles, pero creo que lo que toca ahora es hablar de futuro. Lo que toca ahora es hablar de 2019 y 2020, que es lo que el país espera. Una de las tendencias que se tiene es al recordar, me encantaría hacerlo en un programa histórico, pero ahora yo creo que el país está esperando nuestra propuesta de futuro, lo que representa el momento que vamos a vivir. La disyuntiva histórica en la que está Bolivia, la disyuntiva histórica de este 2019-2020, la posibilidad de que se terminen estos 13 años de gobierno de Evo Morales y García Linera y su partido, que creo que han agotado completamente su propuesta y que están aferrados, simplemente anclados a un discutible más de lo mismo, un inaceptable ir como candidatos ilegales y una imposibilidad de ofrecerle nada nuevo al país, porque ya agotaron todas sus propuestas, en realidad en sus dos primeros gobiernos. El tercero, que ya es inconstitucional, este que estamos viviendo, ya no le ha ofrecido a Bolivia nada de lo que era el proyecto histórico del MAS del 2006. Bien, hablemos entonces de futuro. Perdón, ¿Qué es de nuevo? Don Carlos, pasa que es inevitable. Ha salido, me imagino que se ha enterado, una carta que ha sido publicada por el Financial Times de Estados Unidos, de Gonzalo Sánchez de Lozada, y ha recordado un poquito todos estos pasajes. Por ejemplo, en la traducción dice, uno de estos de su carta dice: Carlos Mesa fue mi vicepresidente durante mi segundo mandato y aprovechó los conflictos sociales provocados por el señor Morales y sus aliados para forzar mi renuncia, dice textualmente. Se convirtió en presidente, pero aquellos que intentan montar al tigre terminan en su estómago. Pronto Morales lo obligó a renunciar a la presidencia. Tiene que ver con campaña, evidentemente. ¿Tiene algo que ver esta carta con lo último de la campaña o no? Bueno, claro, por supuesto que sí. Es parte de la ofensiva extraordinaria en la que se alían el gonismo y el masismo para tratar de evitar mi triunfo. Obviamente, se trata de una conspiración que es de carácter, la desesperación de un gobierno que es capaz de aliarse con el gonismo para ir a la guerra sucia que la hemos vivido ya y la que no voy a comentar, no tengo nada que comentar. Yo fui presidente de Bolivia y en los 2 años que goberné Bolivia mostré lo que era como presidente, mi compromiso con la democracia, con el país, con los derechos humanos. Los hechos son los que te eximen de cualquier explicación. Tú te remites a los hechos, analizas mi gobierno, analizas la transparencia, no hechos de corrupción, defensa de los derechos humanos, solución de problemas económicos que heredé y un compromiso que me llevó a una renuncia de carácter ético. No hay más que eso. No creo que merezca ningún otro comentario. ¿Qué faltó en ese momento y que puede ser proyectado, ya que quieres hablar del futuro, qué faltó en ese momento y que puede ser en los próximos años, en los próximos 5 años, que puedan ser llevados adelante? La construcción de un proyecto político. La construcción de un proyecto político que es fundamental. Comunidad Ciudadana es una estructura política, una alianza de varios partidos y de nuestro propio grupo Comunidad, que nos va a dar un respaldo fundamental en la Asamblea Legislativa, un respaldo muy importante que tiene que ver con
una presencia parlamentaria significativa. Este es un primer paso, el tener un instrumento político que te permita hacer que el programa que le planteas a Bolivia, un programa de transformación histórica fundamental, tiene una sustentación con dos pilares, el pilar del Poder Ejecutivo y el pilar del Poder Legislativo y su fuerza, lo que representan nuestros candidatos que serán elegidos por voto popular. Y el otro elemento también es que en el futuro y en la proyección inmediata, muy corta para mi gusto desde el punto de vista de los plazos, yo creo que eso habría que cambiarlo, pero eso es otro tema. En abril probablemente vamos a tener elecciones subnacionales. Tú no puedes construir un poder político que tenga vigencia y que sea posible de ejecutar si tú no construyes también un poder subnacional en gobernaciones y municipios para estructurar una lógica de que la articulación de un programa que cree en autonomías de verdad, que no esté basado en el centralismo secante que este gobierno protagoniza, tiene que establecerse a partir de candidatas y candidatos que lleves tú como comunidad ciudadana a las gobernaciones y a las alcaldías. Y el tercer pilar es la construcción de un espacio de poder también con sectores corporativos y gremiales que no pueden ser descuidados porque son parte protagónica de la actividad social, política y económica del país. Ahora, acaban de apoyarte Samuel Doria Medina, que lo ves. Primero, Lucho Revilla, que fue el primero, ¿no? ¿Cierto? No, hay diferencia. Con Lucho Revilla tengo una alianza política, sí, que no es lo mismo que un apoyo que no implica una alianza. Tienes absoluta razón. Samuel Doria Medina. Acabo de ver a la militancia del MIR, a pesar de que Jaime Paz solito dijo que va a votar nulo, pero la militancia del MIR, has debido ver, tiene un apoyo. Dos, parte del MNR. El doctor Sandoval Morón, parte del MNR, ha dicho: votamos por Carlos Mesa. El FRI, aparte de un dirigente, pero el FRI ha ratificado. El FRI es aliado también. El FRI es aliado. Ahora bien, con estas cosas... Jorge Quiroga. Jorge Quiroga, que él ha dicho, individualmente él no tiene partido, pero con todo esto se puede construir algo, ese instrumento político, o no va a parecer megacoalición, o es en base a comunidad ciudadana todo. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa son las alianzas políticas que tienen que ver con el grupo comunidad, que aunque no tiene personalidad jurídica, es la estructura base sobre la que fundamenté mi candidatura, el FRI, Solvó y todos. Esa es la alianza política que lleva adelante el proyecto que ya está establecido y que está construido y seguirá fortaleciéndose, llamado Comunidad Ciudadana. Luego tienes los nombres que tú has mencionado que han expresado su apoyo al voto por Carlos Mesa, a nuestra candidatura. Ese apoyo, primero, yo lo agradezco, como no puede ser de otra manera. Segundo, me parece que tiene que ver con una vocación democrática general. Aquí lo que estamos viendo es una combinación de dos cosas. La construcción de un proyecto político de renovación política, que es Comunidad Ciudadana, y el agradecimiento por el apoyo de liderazgos que creen que este es un momento fundamental de la democracia y que saben que nos estamos jugando no solamente nuestro proyecto, el de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza y Comunidad Ciudadana, sino la realidad de autoritarismo que va camino a la dictadura o democracia. Eso no quiere decir en absoluto que haya ningún tipo de acuerdo, ni siquiera he hablado, para ponerte un ejemplo, con Tuto Quiroga. Hemos escuchado su discurso y sus argumentos tienen que ver con la defensa de la democracia. No ha habido ningún tipo de construcción ni con la gente del MNR ni con otras personas que nos han apoyado, y creo que eso demuestra que el país se está dando cuenta de que la disyuntiva es muy complicada, que no solamente es un cambio de presidente, no solamente es un cambio de partido en el gobierno, sino que es escoger el camino de la democracia o el camino del autoritarismo. Estamos, don Carlos, en una polarización tipo referéndum del 2016 en este momento. Es decir, hago este ejercicio. El movimiento al socialismo tiene su porcentaje, su famoso voto duro, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos también un porcentaje de gente que nunca en su vida va a votar por Evo Morales, y un porcentaje de indecisos. ¿Está conformado en este momento así la idea, en esta polarización? Un elemento interesante de lo que tú dices, Juan Carlos, tiene que ver con lo que acabas de mencionar de voto duro, que es verdad que lo tiene el MAS, que está bordeando el 28-30%. Cuando comenzamos nosotros nuestra andadura política y yo lancé mi candidatura, vino una especie de
electroencefalograma o electrocardiograma, que daba la impresión de que había una subida y que nos caíamos. Y Carlos Mesa está en caída libre, Carlos Mesa está cayendo, Carlos Mesa no lo va a resistir. Y ustedes habrán notado que hemos tenido un voto que no se ha movido un milímetro para abajo. Ahora estamos subiendo, como era evidente. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué te menciono esto? Porque creo que en un momento como este la polarización es inevitable, pero también es una polarización que debe contar la evidencia de indecisión, una indecisión que ha sido alta, por diferentes razones que podríamos analizar, y que va a establecer la definición de último momento en la elección. Pero yo creo que la polarización tiene que ver con dos cosas: con el proyecto agotado versus un proyecto renovador, y con modelo democrático versus modelo autoritario. Y eso te plantea no la cuestión del voto duro, sino la de decir, tu voto que hagas por un candidato que le puede ganar a Evo Morales, aún suponiendo que no sea tu candidato ideal, si tú tienes una convicción democrática que ese candidato representa, está marcando este doble efecto, el efecto del programa y el efecto de dictadura versus democracia. Hablando del futuro, no quiero hacerte las preguntas que te han hecho por todo lado y algunos con mal tono incluso. Qué difícil, ¿no? Enfrentar periodistas militantes. Quiero ver si podemos hacer un ejercicio para que te puedas referir, si ya que vas a hablar del futuro, por ejemplo, a los jóvenes. Tú tienes hijos jóvenes, profesionales. No sé cómo les va en su vida profesional, pero ¿qué perspectiva le ofreces a un joven con universidad, con estudios universitarios, que no sea militante del MAS? ¿Qué perspectiva puede tener un joven en nuestro país? Esa es una pregunta fundamental, Mario. Yo creo que es probablemente la pregunta más importante que tiene que ver con oportunidades y con espacios de trabajo. Y eso nos obliga a una modificación en la educación, nos obliga a una modificación en el modelo económico extractivista y nos obliga a un espacio de estímulo directo a los jóvenes a partir del concepto del emprendedurismo. En la educación tienes que hacer un cambio fundamental en la orientación de los últimos cursos, sobre todo el último curso de secundaria, para formar a los chicos en administración y en emprendedurismo, en la idea de que no solamente la profesión tradicional es la que funciona y es adecuada para ser exitoso en la vida. Eso tienes que unirlo con la educación universitaria. La educación universitaria tanto pública como privada. Y eso significa reorientar las carreras que tú vas a ofrecer al mercado para que haya una relación de causa y efecto entre oferta y demanda. Cuando tú tienes una demanda de trabajo especializada y lo que tú tienes es una oferta de trabajo de abogados, economistas, etcétera, que son profesiones tradicionales, vas a tener, o comunicadores, para poner un ejemplo en el que tenemos también una sobredimensión de estudiantes, vas a distorsionar la relación que existe entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Eso tiene que cambiar a partir de marcar límites y marcar en la orientación vocacional. ¿Te gusta el derecho? Respeto tu decisión, pero te advierto que al año salen, estoy hablando un poco de memoria, 5,000, 7,000, 8,000 abogados y la demanda son 1,000. Por lo tanto, piénsalo bien. Aunque te guste el derecho, las posibilidades y que las carreras universitarias vayan girando en una determinada dirección. ¿Técnicas? ¿Carreras técnicas? ¿O qué? Carreras que tienen que ver con innovación, con tecnología, con desarrollo técnico, con ingenierías, con matemáticas, con lo que hoy día está funcionando en la sociedad boliviana, que es también de nivel de demanda de empresas productoras, de empresas productivas que tienen que ver con agroindustria, por ejemplo, que tienen que ver con la producción, como el caso de Jala, de tercerización de esfuerzos como servicios de informática a terceros países y cosas por el estilo. En la educación tienes también que educar a los educadores. Pero no me da la impresión de que lo que necesitemos sea una nueva reforma educativa. Hemos tenido dos que no han funcionado, porque la una planteó una hipótesis sin los maestros o a pesar de ellos, y la otra planteó una retórica revolucionaria que no tiene nada que ver con el siglo XXI.
Lo que tú necesitas es contar con los maestros y contar con las normales y establecer una alianza que tenga que ver con una reformulación económica de lo que son los ingresos de los maestros y que tenga que ver con una comprensión de que cuando tú hablas de una nueva educación del siglo XXI no estás hablando de privatización. Desde el punto de vista del trabajo, tú tienes que generar una diversificación económica que probablemente tiene que ver con la economía naranja, y economía naranja es turismo, gastronomía, arte, todo aquello que podrías definir como economía del ocio. Cuando tú dices, ¿por qué pondrías una vacación a fin de año para todo el país? Es decir, vamos a suponer del 21 de diciembre al 6 de enero y vacación nacional. Primera interpretación es la vagancia, qué barbaridad, cómo es posible que un país que tiene dificultades tenga eso. Cuando lo que tú estás generando es un espacio extraordinario de economía del ocio, de hoteles, de gastronomía, de carnaval, de Año Nuevo, que son generadores de ingresos y que puedes convertir en circuitos turísticos extraordinariamente útiles de consumo interno, de turismo interno. Y luego tienes que hacer algo muy importante, que es el incentivo directo e indirecto por la vía de liberación impositiva, por la vía de reformulación impositiva y por la vía de incentivos a espacios donde tú vas a invertir a empresas nacionales e internacionales. Lo que no quiere decir privatizar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y en última instancia, tienes que generar verdaderos centros desde el Estado de fondos concursables para emprendedores. Que tu proyecto de emprendedurismo sea tu garantía, que el Estado te va a financiar el proyecto no pidiéndote una inversión o no pidiéndote una garantía para un crédito. Tu proyecto ganador de un concurso permanente de fondos concursables de emprendedurismo sea entendido y establecido por los chicos. Tú manejas la estadística, te he escuchado manejar estadística bastante. ¿Qué porcentaje de chicos, desde ya, ¿qué consideramos jóvenes? De los que van a votar, por ejemplo, de 18 a 30 años. 18 a 24, digamos, 24, es el primer estamento, pero yo te diría que de 25 a 35 también estás establecido. Que no han conocido otro presidente que no sea Evo Morales, ¿no? Es. ¿Qué porcentaje será de esa votación? De esos chicos que no saben y dicen, Evo Morales es nuestro presidente vitalicio. ¿Qué porcentaje será? No tengo el dato exacto, pero lo que sí te puedo decir es que en esa fase etaria, en ese núcleo de edades, las encuestas indican en general que los jóvenes están más inclinados por la renovación que por la continuidad. Hay un esfuerzo muy grande que está haciendo el gobierno para captar a los jóvenes, pero nosotros tenemos una tendencia de voto. Es curioso, la tendencia de voto más favorable a Morales es en edades más altas, digamos en tercera edad, al 55 adelante. En los jóvenes tenemos una ventaja nosotros. Otro grupo que varios se me han acercado, tengo amigos policías. Yo siempre les digo, policías unidos jamás serán vencidos. Se me han acercado policías y me han dicho, Mario, estamos escuchando un spot de Carlos Mesas contra la policía. Mi respuesta es muy mecánica. ¿Eres corrupto? No, no te preocupes. Pero la policía se ha sentido un poco agredida, digamos, institucionalmente por un spot de decir, vamos a poner en orden la policía. ¿Cuál es el sentido? Lo entiendo la percepción y la sensibilidad. La primera recomendación que yo les daría a esos policías, que seguramente son policías honestos, es que le vayan a reclamar a Evo Morales. Evo Morales ha destruido la policía. Evo Morales ha convertido la institución policial en un espacio al que ha despreciado primero, al que ha hecho cambios de una rotación impresionante, en el que se han vivido experiencias sin antecedentes, el caso de tener que pagar para los exámenes, es decir, una corrupción completa en el ingreso a la Academia Nacional de Policías, vinculación de policías con el narcotráfico y con volteos, en varios casos muy explícitos, el establecimiento de una relación de falta de respeto a la institución policial. La institución policial está en una profunda crisis. No reconocer que la policía está afrontando un momento dramático y que el ciudadano común no confía en la policía es estar ciego. Eso no quiere decir, y tú tienes toda la razón, que nuestro spot vinculado a la corrupción en la policía generalice en el sentido de no reconocer, y yo lo reconozco, y por supuesto sé que hay policías extraordinarios que le hacen honor al uniforme, pero esos policías que le hacen honor al uniforme deberían ser los primeros en establecer una alianza con nosotros
una alianza con lo que nosotros decimos, para hacer una transformación de fondo. La policía enfrenta dramáticos problemas estructurales de corrupción. Si tú haces una evaluación, la policía ha tenido un equipamiento razonablemente importante en este gobierno por la cantidad ingente de plata que este gobierno ha tenido, que no es mérito suyo, sino de los precios internacionales, pero ese mejoramiento de equipamiento y de carácter material no ha dado como resultado una mejor tarea de la policía a nivel de su vínculo con el ciudadano. Por lo tanto, yo me ratifico en la necesidad de cambiar radicalmente la policía, como es fundamental, más todavía, cambiar completamente la justicia boliviana. ¿Y qué tiene que ver, don Carlos, la política partidaria en todo esto? ¿A qué me refiero? Voy a ser un poquito más puntual. Es decir, hemos escuchado a un excomandante poner al servicio 37.000 policías del proceso de cambio, etcétera, etcétera. El criterio por ahí, en este momento, de un joven policía que está en la academia es, oye, ¿de qué sirve que yo esté estudiando, después haga mi carrera policial y quiera ser el futuro comandante de la policía, si basta con jurar a un partido y punto, y toda la carrera puede irse por... Bueno, eso es absolutamente correcto, José Luis, eso es absolutamente claro. Eso pasa en la policía, pasa en las Fuerzas Armadas, pasa en la administración pública. Lo que tú tienes es que desterrar completamente la militancia partidaria en las instituciones, sobre todo uniformadas del país. Quienes administran la violencia del Estado tienen que cumplir la Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico o la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica de la Policía. Es correcto, no tiene ningún sentido tener una hoja de servicios impecable, no tiene ningún sentido creer en la institucionalidad porque ésta ha sido completamente destruida. Y la vergüenza más grande es el gobierno haciendo jurar con un lema que es una vergüenza, que además está importado de Cuba y no tiene nada que ver con el país, y que está convirtiendo a los policías y a los militares en militantes del movimiento al socialismo, como ocurrió lamentablemente en la década de los 50 con el MNR. Eso es una vergüenza, esa es una vergüenza, y eso tiene que cambiar radicalmente. Los militares y los policías son servidores públicos, servidores de la sociedad boliviana, con responsabilidades de la soberanía nacional vinculada a las Fuerzas Armadas, de la seguridad interna, en el caso de la Policía Nacional, y tienen que estar seguros de que el mejor alumno de un curso y de una generación en los cursos sucesivos tiene el derecho de ocupar el cargo por sus méritos y no porque esté sometido con discursos que dan vergüenza ajena. ¿Cómo es posible que un comandante de las Fuerzas Armadas haga una apología de un partido político? Las Fuerzas Armadas no son propiedad de Evo Morales. El presidente es el capitán general de las Fuerzas Armadas en tanto presidente, no en tanto Evo Morales ni en tanto jefe del MAS. ¿Es más delicado lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas o en la policía? He escuchado la declaración hace algún tiempo del presidente cuando se han lanzado criterios, por ejemplo, relacionados con lo que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, la defensa como tal, y son temas de debate político en este momento, el servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia, etcétera, y una serie de etcéteras. Y entonces sale el presidente hace algún tiempo, lo debía escuchar usted, Carlos, que dice... la oposición o los candidatos de oposición quieren acabar con las Fuerzas Armadas, y lo dijo así textualmente. Bueno, el presidente dice tal cantidad de tonterías que no me sorprende en absoluto que haya dicho esta tontería también. ¿Cuál sería el argumento, la razón y el fundamento para decir que unas Fuerzas Armadas institucionales van a desaparecer? Lo que vamos a hacer es evitar que se acaben las Fuerzas Armadas. Lo que vamos a hacer es evitar que las Fuerzas Armadas se conviertan en milicias masistas de color azul. Lo que vamos a garantizar es la construcción de unas Fuerzas Armadas serias, sólidas e institucionales, y lo mismo con una policía. Sí, el país necesita las Fuerzas Armadas y el país necesita la Policía Nacional. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas necesita unas Fuerzas Armadas institucionalizadas, como las tuvimos en tiempos de la democracia, pero todavía más. Unas Fuerzas Armadas que cumplan sus tareas y que en un momento crítico, y esto es importante, por supuesto las Fuerzas Armadas tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar la soberanía del país. Eso es obvio en relación al tema de nuestras fronteras y a la soberanía objetiva de la nación boliviana. Pero las Fuerzas Armadas pueden cumplir un papel extraordinario en situaciones tan lamentables como, por ejemplo, el incendio de la Chiquitania. Es decir, tú puedes preparar a las Fuerzas Armadas para desastres y asistencia civil y generar una infraestructura que, más allá de una línea armamentista, tienes que tener una línea de defensa básica sin duda alguna, pero que pueda generar una infraestructura que complemente acciones de defensa civil
con la participación de las Fuerzas Armadas, que son parte fundamental de la estructura que el país tiene organizada y disciplinada con esa potencialidad. Hay un grupo más al que quiero referirme y que están muy preocupados, que han sido maltratados, sobre todo en los últimos semanas. Los han hecho dormir en las plazas, les han obligado a marchar, les han obligado a ir a Tarija, a Chuquisaca, etcétera, con sus propios recursos. Los has mencionado hace minutos, los servidores públicos. ¿Tienen que temer ellos? Un servidor público, otra estructura fundamental del Estado. El funcionario público es parte esencial de la burocracia y en el sentido correcto de la palabra. La palabra burocracia es una palabra que quiere decir la estructura organizada de una administración estatal. Ahora, cuando dices burocracia, que te refieres al retraso, hay dos concepciones. Estoy usando la palabra burocracia en su acepción correcta. La burocracia en ese contexto, es decir, el contar con funcionarios públicos que hagan mover la administración pública es imprescindible. Y los funcionarios públicos son imprescindibles y serán imprescindibles en cualquier gobierno. Lo que tenemos que hacer radicalmente es cambiar la lógica perversa, que no es del MAS, pero el MAS la ha llevado a grados de grosería, de militante político y carnet azul, aunque no creas en el carnet azul, aunque estés en contra en lo íntimo de ti. Si tú no apareces como así, ¿cómo es posible que te pasen lista en el aeropuerto de Chimoré para una concentración a la que tú has tenido que ir desde La Paz o desde Sucre o desde Potosí, pagando con tu plata la flota, durmiendo donde mejor puedas, y si no vas, tu cargo corre riesgo? Es decir, no queremos funcionarios públicos sometidos. Queremos liberar a los funcionarios públicos de la dependencia política y de esa acción forzada, de tener que ir a una plaza, como tú dices, Mario, obligado, porque si no vas, te miran. Y hay unos comisarios en cada uno de los ministerios. Eso es una vergüenza total. Por supuesto, igual que pasa en las Fuerzas Armadas, habrán funcionarios públicos que están allí porque son masistas y porque tienen el carnet azul y porque no tienen la capacidad para llevar adelante su trabajo. Pero por supuesto que hay cientos, miles de funcionarios públicos honestos, decentes, con un currículum adecuado y con méritos que por supuesto los avalan. Por lo tanto, el miedo tiene que ver con tu capacidad. Y nosotros no tenemos la intención de llegar y decir vamos a sustituir el carnet azul por el carnet naranja. No, para nada. Vamos a eliminar el hecho de que el carnet azul sea el requisito para estar donde estás. Evaluar el trabajo. Y si el trabajo es bueno, ¿por qué tendrías que cambiar a un funcionario público? Obviamente que no. Por ahí algún ministro cambia. Los ministros son otro nivel, ¿no es cierto? Los ministros y viceministros son otro nivel. Ahora, hay un nivel que es importante, pero al que te has referido, los jueces. ¿Cómo se eligen jueces sin cambiar la Constitución? Estableciendo un mecanismo muy simple. Si tú cumples el requisito de la preselección, que está a cargo de la Asamblea Legislativa, nada le impide a la Asamblea Legislativa establecer una comisión de notables que haga la preselección. Una comisión absolutamente neutral, que tenga como miembros de ella a personas, hombres y mujeres, especializados en el ámbito jurídico, en aquellas materias que tienen que seleccionar para los candidatos que se presenten a las cabezas de los diferentes instrumentos del órgano judicial, y esa preselección se respeta y esa preselección es la que le da al votante la garantía de que quienes van a ser elegidos son los mejores porque el equipo que los ha seleccionado es el mejor. No hay ningún elemento que le impida a la Asamblea Legislativa Plurinacional delegar o nombrar a un equipo de notables para hacer esa preselección. Ahí está la trampa. Sí, el gran problema, yo tengo mis discusiones, pero creo que no es el momento de un cambio constitucional sobre si es lo más adecuado el voto directo. Pero no tiene caso ese debate. Ese debate no tiene caso. Lo que tú tienes que hacer es encontrar soluciones sin hacer demasiados revuelos innecesarios que lo único que te hacen es complicarte la vida. Si esa preselección es transparente, verás tú cómo el voto popular tiene una lógica totalmente distinta. Es decir, Carlos Mesa, ¿tiene alguna idea, si llega a la presidencia, de cambiar la Constitución o no? Acabo de decir que no. Acabo de decir que no. Acabo de decir que no es necesario cambiar la Constitución porque la Constitución no te
impide que la Asamblea Legislativa establezca una comisión de notables para hacer la preselección de los candidatos a jueces. Por lo tanto, no hay que cambiar la Constitución. En otras temáticas, y ahí le pongo otro tema que está muy vigente, federalismo, por ejemplo. Hay dos cosas importantes aquí. Nuestra propuesta de inicio no es cambiar la Constitución. Nosotros no llegamos con ningún elemento en nuestro programa de soluciones de cambio de Constitución. Pero a la vez, nosotros somos convencidos de que en un escenario democrático no hay tema tabú. El debate nacional sobre el federalismo, sobre cualquier otro tema, es un debate legítimo. Otra cosa es que ese debate se interprete como va a haber federalismo. No. Se interpreta como que hay una propuesta. Santa Cruz incluso ha sido muy moderado en el concepto. El presidente del Comité Cívico dijo, queremos iniciar el camino hacia el federalismo. No dijo, queremos el federalismo mañana. También lo ha expresado el señor Pumari del Comité Cívico de Potosí. Habla de federalismo. Los otros 7 departamentos tienen una palabra muy importante que decir y hay que escucharlos. Nosotros creemos, y hablo como comunidad ciudadana, que el salto fundamental es convertir las autonomías en autonomías de verdad. Y desde el punto de vista del análisis de filosofía política y conceptual, si tú haces una comparación, hay federalismos que son más centralistas que nuestra autonomía, y hay federalismos que son iguales a nuestra autonomía, y hay federalismos que son un poquito más amplios, pero no hay una gran diferencia entre federalismo y autonomía. En realidad, la palabra autonomía la tomamos de la autonomía española, que es una forma de federalismo por una serie de consideraciones que no haré en este momento. Por lo tanto, el debate está abierto, pero es un debate. Primero que se haga el debate y una vez que el país asuma una respuesta, la pondremos a consideración. ¿Y la autonomía ha funcionado hasta ahora? No, para nada. ¿No? La autonomía es un ¿Ha fracasado la autonomía? No, la autonomía no ha fracasado porque no se ha aplicado. Es decir, cuando algo no se aplica no sabe si funciona o no funciona. Yo soy un convencido de que la autonomía funciona y soy un convencido de que los instrumentos que te da la Constitución son correctos. Yo creo que el capítulo dedicado a las autonomías está bien planteado. Hay algunas prerrogativas y hay algunas exclusividades y cosas compartidas con los estatutos autonómicos. Creo que los estatutos autonómicos en general están bien planteados y creo que es necesario un pacto fiscal razonable en el que tú establezcas claramente responsabilidades a la vez que descentralizas. Es decir, la descentralización es la descentralización de recursos y la descentralización de responsabilidades. La lógica de la democracia, en el sentido más puro de la palabra, es una lógica de una democracia que está muy anclada en lo básico, en lo más pequeño. El municipio es la mejor democracia, porque tú tienes un contacto mucho más directo en un pequeño pueblo, vamos a suponer, o en una población intermedia como Villazón. Si tú tienes que resolver el problema del maestro de Villazón, el maestro de tu alumno, de tu hijo, perdón, y tienes que esperar a que La Paz te dé la respuesta, mientras que si tienes que esperar que te la dé Villazón es otro tema. Por lo tanto, el concepto de una construcción autonómica es virtuoso. Y en el caso de que Carlos Mesa sea el presidente, como manda la Constitución, una vez y otra vez, ¿va a apelar al derecho humano para reelegirse? Un principio fundamental que afortunadamente me avala en la vida cotidiana que he tenido como periodista y como presidente, como vicepresidente, es el respeto riguroso a la Constitución Política del Estado. Y la Constitución Política del Estado es sabia. Yo creo además que habría que remachar, si se pudiera, la lectura correcta de la Constitución, que te deja una ventanita abierta. La Constitución debería ser absolutamente clara y decir, tú puedes ser electo una vez y consecutivamente la segunda, y debiera tener una frase que no tiene, para decir, terminada ese segundo mandato, no puedes volver a ser reelegido nunca más, ni después de un periodo. Ahora hay interpretaciones que te permiten esa línea. Y más aún, si no te reeligen en la primera, no deberías poder volver a presentarte nunca más. Es decir, has hecho un periodo, la gente cree que no has hecho un buen gobierno, y te dice hasta luego, elige a otro presidente, y en ese momento se debería terminar tu capacidad de volver a ser presidente. No es así, la Constitución lo permite, pero en mi percepción personal, y es como yo actuaré, el concepto de decir el respeto a la Constitución tiene que ser riguroso. Y por supuesto, lo del derecho humano es una burla al artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente está defendiendo al ciudadano y sus derechos del poderoso. Y obviamente, cuando la Constitución ha sido sometida a un referéndum, como en el caso de Bolivia, ese mandato es un mandato popular.
El mandato popular de los 2 periodos y nada más no está establecido a partir de un congreso siquiera, está establecido a través de un referéndum que se hizo en enero del año 2009. Por lo tanto, es un doble remache que el presidente se ha burlado. ¿Qué opina, don Carlos, de esto que ha salido de Cabildos relacionado con esto que acaba de mencionar? Se ha utilizado los términos desobediencia civil y ese tipo de cosas, que el gobierno lo ha interpretado como un intento de golpe de Estado. No, pues es decir, no resiste el menor análisis. El presidente Morales creo que tiene un problema, que no ha leído la Constitución que ha promulgado el 7 de febrero del año 2009. Tiene que leer la Constitución. El presidente no puede soltarse con opiniones personales o con visiones subjetivas si no lee el texto que él mismo promulga. Así nos va como nos va. Lo menciono por una cosa, porque no sé si el presidente se ha dado cuenta de que hay un artículo de la Constitución que reconoce al Cabildo como un instrumento democrático. Haberlo pensado antes, pues, si no le gustaba que el Cabildo le diga lo que no le gusta escuchar, no haber incluido el Cabildo como un instrumento democrático que está reconocido por la Constitución. Bien, minutitos finales. Sí, minutos, sí. Yo tengo un par de cositas más rapidísimas, si es que se puede. ¿Qué opina Carlos Mesa de los subsidios? Y me remito, guardando diferencias y distancias, Ecuador acaba de atravesar un tremendo problema por esto de los subsidios. ¿Cuál es la opinión de los subsidios? Esta frase que utilizan los economistas, el sinceramiento de la economía, porque al margen de subsidios en nuestro país tenemos bonos, tenemos un montón de cosas que se comen nuestros recursos. ¿Cuál es su opinión sobre todo Opino que hay que construir una economía que te permita llevar adelante subsidios que son necesarios para una población que atraviesa una circunstancia de pobreza. Opino que el concepto macroeconómico tradicional y ortodoxo tiene que compatibilizarse con los requerimientos políticos y sociales de una sociedad. Lo que sí tienes que hacer para lograr eso, es decir, subsidios que tienen sentido porque están respaldando a la gente más pobre, es que tú puedas pagarlos y que puedas sustentarlos. Y ese es un elemento que tiene que ver con el manejo macroeconómico, pero no en el sentido del ajuste estructural y de la devaluación de la moneda y de la eliminación de subsidios, sino la eliminación del despilfarro, de la corrupción y del gasto insulso. Cuando tú ves un satélite de 350 millones de dólares, cuando tú ves un edificio ridículo como el que está detrás del Palacio de Gobierno, la casa del señor Evo Morales de 29 pisos, cuando tú ves ese tipo de acciones, cuando tú ves la cantidad de plata, el Fondioc, cuando tú ves el caso Camsé, y cuando tú ves las barcazas chinas, estás dándote cuenta de que un porcentaje importante del PIB está siendo tirado a la basura por actos o de despilfarro, o de derroche o de corrupción. Por lo tanto, el análisis no puede ser la lectura ortodoxa y tradicional sobre el tema. Régimen penitenciario, era mi otra pregunta. Cárceles. ¿Qué hacemos con las cárceles, con el régimen penitenciario? Eso tiene que ver con la justicia y tiene que ver con el hecho fundamental que tiene 2 características. La característica de sentencias sobreabundantemente cumplidas que no se resuelven por razones burocráticas, y la lógica de la prisión preventiva como elemento fundamental de cualquier tipo de juicio que se lleve adelante. Quiero aprovechar para comentarles la denuncia que acabamos de hacer en Comunidad Ciudadana. Hace minutos la ha hecho nuestro abogado Carlos Alarcón, en función de la convocatoria que se ha hecho para medidas cautelares a la señora Jimena Valdivia. Para mañana la han convocado. Para mañana a las 6:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, con un fiscal que tiene un prontuario que parecería más una persona que debería estar en la cárcel que siendo fiscal del Estado, con una acusación basada en supuestas pruebas logradas ilegalmente, un juicio nulo de pleno derecho, que se hace 4 días antes de la elección nacional a una persona que es miembro de la Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana y que es la gerente de campaña y que lleva adelante el control de voto, que es fundamental. Es decir, queremos denunciar, y hemos hecho la conferencia de prensa con la presencia de la mayoría, prácticamente todos los candidatos y candidatas a senadores y diputados del Departamento de La Paz. No han venido los demás, pero ellos los representan porque están fuera de la ciudad. Porque esto es una vergüenza, es decir, no solamente somos sometidos a una guerra sucia increíble, no solamente hemos sido utilizados por el Tribunal Supremo Electoral como el chivo expiatorio, mientras el señor Ortiz podía poner 60 días de propaganda política a título de que era senador y nosotros no podíamos poner un segundo. Ahora nos hacen esta persecución política que tiene como objetivo
romperle la columna vertebral al control de voto. ¿Por qué hacen esta convocatoria ahora? Y ojo, nosotros hemos dicho, independientemente de que ese juicio es nulo de pleno derecho, es una vergüenza a una persona que ha llevado adelante una actividad absolutamente transparente de carácter privado, que no tiene nada que ver con cuestiones del Estado, ¿no es verdad? Va a asistir a cualquier convocatoria, pero hacerlo el día miércoles, el día anterior a la pausa electoral, a 4 días del control electoral que estamos ajustando, es una muestra vergonzosa de esta persecución política a la que estamos siendo sometidos. Han aparecido unos cheques, don Carlos. Han aparecido unos cheques. ¿Has visto todos esos papeluchos? O sea, han aparecido unos papeluchos, Juan Carlos. Unos papeluchos tachonados. Y tengo yo que responder esa pregunta. Es decir, ya hemos llegado a unos grados que, te digo francamente, me dejan alucinado. Se te presentan unos papeluchos tachonados y todavía tienes que responder la pregunta. No, esa es guerra sucia a la que no voy a responder. Hoy tiene cierre de campaña. En La Paz. ¿En La Paz? ¿A qué hora? A las 5 de la tarde En San Francisco. En San Francisco, sí. Y Todos en San Francisco. Todos en San Francisco. Sí, sí, la hambre no espera, decía. Perdón, Tribunal Supremo Electoral. Tiene que irse a su casa. El Tribunal Supremo Electoral, no ahora, obviamente. Pero no se va a ir a su casa el domingo, queda claro. Cuando lleguemos al gobierno se va a ir a su casa. Y se va a ir a su casa democráticamente y legalmente con los procesos que corresponden, por supuesto. Nada que nosotros hagamos va a ser vulnerando la Constitución como este gobierno. No, pero este Tribunal Supremo Electoral tiene un prontuario de acciones, de irregularidades de tal tamaño que no puede resistir un juicio de ninguna naturaleza. ¿Y qué van a hacer el domingo ante esas dudas y susceptibilidades? Ir a votar, defender el voto y ganar la elección. Por supuesto que sí, porque no vamos a jugar el juego de la abstención o de decir no es legítima esta elección. Esta es la elección en la que el pueblo boliviano tiene la oportunidad de escoger el camino adecuado a la democracia. Bien, Carlos, te agradezco mucho esta presencia. Nos conocemos hace tantos años y lo único que me queda decirte es que es algo que no voy a perdonarte, Carlos, y tengo que decirlo. ¿Cómo puedes ser del Always? No, eso no. En todo caso, bien, adelante, estamos en eso. Gracias, la mejor de las suertes. ¿Sí? Ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno. Gracias, Juan no, Carlos. ahorita va a firmar el decreto nombrando ministro de Gobierno y mejor te empieza a cuidar, querido Juan Carlos. Con el testamento bajo el brazo. Con el testamento. Gracias, Carlos, querido Carlos, la mejor de las suertes. Gracias. Creo que no nos queda tiempo para nada más. No, Vámonos a un corte y nos vamos. Sí, bueno. Será hasta mañana. Gracias, amigos. Bolivia se consolida como sede